Javier, enhorabuena por esta obra y gracias a Rosario y a Daniel por acompañarnos. Iniciamos sin más dilación este diálogo sobre ese momento decisivo que como ha mencionado Joaquín del Pino, pues atraviesa Europa, ¿no? Con la primacía del derecho, la independencia judicial y los límites de la soberanía nacional en el marco de la Unión en el trasfondo del debate sobre el Estado de Derecho que vamos a mantener. Como ha indicado Joaquín del Pino, esta iniciativa surge de las conversaciones que mantuvimos en torno a la publicación de la obra de Javier Cremades y sobre el imperio de la ley, y por ello permítame, antes de comenzar, dar paso a unas palabras sobre la obra que nos ha enviado Stefan Harvard, presidente de la Corte Constitucional Federal de Alemania, es decir, del Tribunal Constitucional Alemán, que por la relevancia de su testimonio hemos querido compartir al comienzo de este diálogo. Ladies and gentlemen, my warmest regards and best wishes for the launch of the book Sobre el Imperio de la Ley by Javier Cremades. This work could not be more timely. Free democratic orders are facing ever-increasing threats, which have as their ultimate target the democratic state and the rule of law. In his book, Javier Cremades examines the erosion of the rule of law in all its different dimensions and illustrates the fragility of the hard-won achievement of the state under the rule of law. But he also shows us something else. Rarely has there been a time when the resolute defense of the great achievement of the rule of law has been more meaningful or more valuable. Without the protection and defense of the rule of law, there can be no freedom and there can be no free democracy. Javier Cremades' book encourages its readers to take responsibility. It shows us that the foundations of our free democratic order cannot be taken for granted and are not self-sustaining. A system that is not supported by the people will not endure. Let us take this work by Javier Cremades as a call to promote and to defend democracy, freedom and the state under the rule of law. Bien, como hemos escuchado, sin la protección y la defensa del Estado de Derecho no pueden prevalecer ni la libertad ni la democracia. Y no es una conquista que pueda darse por supuesta. Exige vigilancia, compromiso e implicación por parte de todos en su defensa. De esto hemos venido hoy a conversar y a reflexionar en un diálogo que hemos tratado de estructurar. Son tantos los temas que podríamos tratar en este ámbito que hemos querido estructurarlo de forma que sea más comprensible para todos y tener la oportunidad de aprovechar el privilegio de tener a nuestros invitados hoy. Hemos pensado en 4 bloques temáticos para ordenar nuestra conversación, ¿no? El primero, Estado de Derecho como fundamento del proyecto europeo. El segundo, soberanía, primacía y arquitectura institucional europea. El tercero, como no en estos tiempos, Estado de Derecho, competitividad y geopolítica. Y en cuarto lugar, ya en perspectiva de futuro, pues nos preguntaremos cómo podemos fortalecer la cultura jurídica europea, ¿no? Entonces, entramos sin más dilación. Hemos estructurado un poco el reparto, ¿no? de intervenciones, pero por supuesto podéis interrumpir y participar activamente en las cuestiones del resto de los participantes. Bueno, comencemos poniendo la mirada en el significado profundo del Estado de Derecho dentro del proceso de integración europea. Y quizás, Rosario, comenzamos por ti. ¿Cuál es tu visión desde esa cúspide jurisdiccional europea que has ocupado sobre cómo ha evolucionado la jurisprudencia en materia de independencia judicial, primacía y tutela efectiva? Vamos a ver, la Unión, como comunidad de derecho que es, se basa en una serie de valores y principios que se encuentran recogidos ahora en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, del TUE. Principios como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Estos valores constituyen la identidad misma de la Unión, como ha dicho el Tribunal, pero son valores no solo de la Unión, sino que son valores comunes a los Estados miembros. Por otro lado, estos valores, como también ha dicho el Tribunal en 2 sentencias de 22 de febrero del año 22, en 2 recursos de anulación interpuestos por Polonia y Rumanía contra el mecanismo de condicionalidad, no se trata de declaraciones políticas o de deseos,
sino que se trata de obligaciones jurídicamente vinculantes. Y en relación con el Estado de Derecho, el Tribunal ha declarado expresamente que se trata de una obligación de resultado. Por eso ha llevado esto al Tribunal a controlar la existencia del respeto del Estado de Derecho en los Estados miembros. Desde 2018, que hay dos sentencias esenciales. La primera, la Asociación Sindical de Suizes Portugueses, de febrero de 2018. Y luego, LM, de 25 de julio de 2018, el Tribunal ha ido estableciendo la importancia que tiene la garantía de la independencia y la imparcialidad de los jueces en el funcionamiento de la Unión. Se tratan tanto de recursos de incumplimiento interpuestos fundamentalmente contra Polonia, 5, contra Hungría, 1, y también, por supuesto, de cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales que se plantean el problema de si su legislación es o no contraria a estos valores recogidos en el artículo 2 y en cuanto a lo que es el Estado de Derecho a través fundamentalmente del artículo 19.1 del TUE. Por tanto, el Tribunal entiende que existe una vinculación entre la protección de la independencia judicial y la tutela judicial efectiva. Quisiera decir aquí una frase del Tribunal, dice que la exigencia de independencia e imparcialidad de los jueces está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que reviste una importancia esencial como garante de la protección de los derechos que el ordenamiento jurídico confiere a los justiciables y, por supuesto, también del respeto de los valores del artículo 2. El Tribunal siempre examina la independencia judicial sobre la base del artículo 19 del TUE y del 47 de la Carta y considera que, en base al primero de estos preceptos, el 19 del TUE, todo Estado miembro debe, en virtud de este precepto, asegurar que las instancias que forman parte como órganos jurisdiccionales de su sistema de vías de recurso conforme al derecho interno en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión satisfacen las exigencias de la tutela judicial efectiva y, por tanto, garantizan la independencia de sus jueces. Por tanto, creo que hay una vinculación en la jurisprudencia del Tribunal entre tutela judicial efectiva y respeto de independencia judicial. Y moviéndonos hacia el ámbito más de la institución, de la Comisión Europea, Daniel, nos interesa mucho conocer cómo la Comisión Europea ha ido articulando esos mecanismos de supervisión y garantía del Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre legalidad, confianza institucional y cohesión del propio proyecto europeo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y felicitar a Javier por su libro y es un placer estar con Rosario, que es una referente del derecho europeo, y felicitar a la Fundación del Pino por las instalaciones magníficas en las que nos encontramos. Rosario lo ha explicado muy bien. La Comunidad Europea, la Unión Europea es una comunidad de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo se hace a partir del derecho. Walter Hallstein, que era el primer presidente de la Comisión, decía, es una frase que yo siempre repito, no hay ninguna organización en el mundo que dependa tanto del derecho como la Unión Europea. La Unión Europea no tiene un poder coercitivo, la Unión Europea no tiene una infraestructura administrativa en los Estados miembros, aunque tenemos aquí una representación fantástica, pero muy pequeña, no podemos ejercer funciones de vigilancia, no tenemos infraestructura administrativa, no tenemos poder coercitivo, no tenemos policía, no tenemos ejército, nuestra única arma es las normas que nos damos y que vinculan a los Estados miembros. Y dentro de esas normas, los valores fundacionales de la Unión, que están en el artículo 2, la democracia, la libertad, el respeto a la dignidad humana, el Estado de Derecho, son valores fundacionales de la Unión. Estos valores no están sujetos a negociación. Ningún Estado puede ser miembro de la Unión si no respeta estos valores y, además, están sujetos al principio de no regresión. No vale cumplirlos en el momento de adherirse a la Unión y luego dar marcha atrás. ¿Cómo asegura la Comisión su cumplimiento? 4 instrumentos. En primer lugar, los procedimientos judiciales. La Comisión, como guardiana de los tratados, puede ir al Tribunal de Justicia
y solicitar que declare la infracción de un Estado miembro a sus obligaciones si viola esos principios fundacionales. No solo es una capacidad teórica, sino que lo hemos hecho. Y voy a dar algún ejemplo. En el caso de un Estado miembro que imponía sanciones a los jueces por plantear cuestiones prejudiciales. En el caso de otro Estado miembro que crea una sala con jueces políticos para jubilar activamente a otros jueces. O en el caso de un Estado miembro al cual la Comisión, como consecuencia de las interferencias sobre el Poder Judicial, le llevamos al tribunal y solicitamos una multa de 1 millón de euros diario si no suspendía esa ley. Esto fue en el año 2021, el Estado se niega y al final la cifra va aumentando día a día y ha tenido que pagar 320 millones de euros. Bueno, se ha negado a pagarlos, pero se los hemos descontado de los fondos estructurales y el tribunal ha declarado la validez de esta actividad. Puede ser por procedimientos judiciales de infracción o, como decía muy bien Rosario, por cuestiones prejudiciales. Los propios jueces se interrogan sobre medidas que van contra el Estado de Derecho, acuden a Luxemburgo y Luxemburgo puede declarar que esa ley, si es contraria a los principios, al derecho comunitario, debe quedar inaplicada. Y así lo ha hecho también. El segundo instrumento del que disponemos es el informe sobre el Estado de Derecho. Este es un instrumento preventivo que nos permite actuar evaluando la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro. Lo llevamos haciendo desde el año 2020 y en ese informe se hace una fotografía de cada Estado en 4 elementos esenciales: independencia judicial, libertad de prensa, lucha contra la corrupción y los equilibrios, los checks and balances, los contrapoderes dentro del Estado. Hemos incluido por primera vez el año pasado a los Estados candidatos, porque si un Estado quiere ser miembro de la Unión, tiene que ir acostumbrándose a respetar los principios del Estado de Derecho. Y además, por primera vez también hemos incluido recomendaciones. Esos informes son el resultado de una consulta muy amplia con la sociedad civil, también con los Estados, pero la Comisión tiene la última palabra. Y la buena noticia es que esos informes se discuten y a ningún Estado miembro le gusta ser expuesto en una discusión con los otros Estados y 2/3 partes de las recomendaciones se han ido cumpliendo. En el caso de España, el caso más famoso fue el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tuvo lugar gracias a la intervención de la Comisión. Todavía queda pendiente el cambio del sistema de elección. Tercer instrumento de acción es el reglamento sobre la condicionalidad. Si un país viola el Estado de Derecho, se pueden suspender los fondos europeos. Y el tribunal, en las sentencias que ha citado Rosario contra Polonia, recursos de Polonia y Hungría, confirmó la legalidad de este acto. Un Estado miembro no puede pretender recibir financiación europea si está violando la normativa comunitaria. Y lo hemos activado ya. Hungría tiene el 66% de los fondos estructurales suspendidos hasta que no modifique su legislación en aspectos que plantean problemas respecto al Estado de Derecho. Último medio, este es el que llamamos el botón nuclear. El botón nuclear consiste en el llamado artículo 7 del tratado. Si un Estado miembro existe en un Estado miembro el riesgo de una violación grave y persistente del Estado de Derecho, la Comisión, 1/3 de los Estados miembros o el Parlamento puede ir al Consejo para pedir que se declare ese riesgo de violación. Y si el Estado no toma medidas y se constata una violación grave y persistente, por mayoría de 4/5 en un caso y de unanimidad en el resto, excluyendo ese país, se le pueden suspender los derechos de voto. Ha habido 2 casos, uno contra Polonia, que la Comisión inició, pero retiramos una vez que cumplió con las exigencias, y hay un segundo caso contra Hungría, que está en instancias todavía en el Consejo, se reúnen y deliberan. Digo que es el botón nuclear porque hasta ahora no se ha llegado a ese extremo. En la Unión Europea es muy difícil entrar, hay que cumplir unos requisitos. Se puede uno ir voluntariamente, lo hemos tenido con el Brexit. No existe una suspensión o una expulsión de un Estado miembro por violación del Estado de Derecho, pero se le pueden suspender los derechos de voto si incumple la normativa
y los valores fundacionales de la Unión. Estos son, a grandes rasgos, los 4 instrumentos de que disponemos. Es que no soy tan mal educado de estar mirando el teléfono, pero es que me están entrando todas sus preguntas ahora. Y hay montones de preguntas. Y precisamente sobre lo que estabas comentando, Daniel, hay una de María Elías que dice: ¿dónde está hoy la línea roja en Europa a partir de la cual podemos decir que ya no hay Estado de Derecho y quién decide cuándo se cruza? Bueno, la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia, que es quien controla la legalidad. La Comisión, como guardiana de los tratados, tiene la función de asegurar que se cumple el derecho de la Unión, pero todo juez nacional es juez comunitario, con lo cual los jueces nacionales pueden llevar al Tribunal de Justicia, no solo pueden, sino que de hecho lo hacen, y cuando se produce una vulneración de los derechos fundamentales, de la independencia judicial, de aspectos que están en el artículo 2 del Tratado, pueden invocar ante el Tribunal de Justicia estas disposiciones y que el Tribunal, a la luz de las mismas, dilucide si esa ley que están aplicando es conforme o no. Y la línea roja las pone el Tribunal es el que decide hasta dónde podemos llegar o no. Lo que es muy importante es que existen mecanismos, esto no es una discusión académica. El Tribunal ha dicho en las sentencias que citaba Rosario que los valores del artículo 2 no son una declaración programática, no son una mera declaración de intenciones, son valores jurídicamente vinculantes que vinculan a los Estados miembros y que la Comisión puede exigir. Hay un caso muy importante que está en estos momentos pendiente de discusión, precisamente Comisión contra Hungría, sobre una legislación antidiscriminatoria, una legislación discriminatoria contra las minorías, en las cuales hemos planteado un recurso de incumplimiento basado única y exclusivamente en este artículo 2. Y esta sentencia va a ser una sentencia muy importante porque puede abrir una brecha. Está al caer. Está al caer, está al caer. Vamos a ver lo que dice el Tribunal. Bien, la importancia del equilibrio de poderes y de los principios del Estado democrático de derecho. Javier, hemos venido a hablar de tu libro. Permitirme la broma. Tú ahora analizas la dimensión cultural y constitucional del Estado de Derecho, ¿no? Y reflexionas sobre si Europa dispone de una cultura jurídica verdaderamente compartida y cómo afecta la percepción de inseguridad jurídica a la estabilidad institucional y a la confianza social, ¿no? En el marco de lo que hemos oído, ¿qué nos puedes decir, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Permíteme que agradezca también a la Fundación Rafael del Pino, a su presidente, a mi querido Joaquín, sus palabras de intervención. También quiero agradecer mucho a Arantxa Calvo Sotelo que me esté acompañando hoy, especialmente a los ponentes. Es impresionante ver la historia de éxito de cómo España se incorpora a lo largo de un proceso que no fue lento, pero que tampoco fue rápido, con mucha ilusión. Y hoy vemos como dos personas contemporáneas nuestras son pilares muy robustos del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, súper respetados. Yo he estado con Daniel en jornadas, en eventos en Bruselas, y era el director de los estudios jurídicos del Gobierno de Europa. Era el abogado general, ¿eh? Y nuestra querida Rosario, pues además de ser la primera abogada del Estado de la historia de España, en plenas cortes constituyentes, y me contaba antes cómo tuvo que incorporar artículos nuevos de la Constitución ante Mario, pues ha sido una jueza especialmente respetada y querida. Así que muchas gracias, querido Carlos Bastarreche, por haberme ayudado a organizar este acto, al alcalde emérito de Madrid, José Manuel Manzano. Quiero agradecer a 3 personas, porque lo que hice fue mandar esta invitación a varios grupos de WhatsApp que tengo, de amigos, de mis contactos. Claro, no discriminé, los mandé. Entonces 3 me dijeron: Tony Cohen, que ha venido de Nigeria, llegó ayer y se marcha mañana. El maestro Eugenio Cutica, probablemente el pintor más importante del cono sur de América, y que también ha llegado esta mañana desde Nueva York y se vuelve mañana. A Juan Pablo Gallego, que está también por aquí, que llegó también ayer y se va mañana desde Argentina, y el presidente de los notarios de Albania, que también ha venido. Muchas gracias. Probablemente no os hubiera invitado si hubiera pensado que ibais a tomar ese esfuerzo, ¿no? Pero gracias a todos, también al secretario general de Defensa del Gobierno de España, mi querido almirante, gracias por acompañarme, al embajador de Italia, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Marruecos, a muchos compañeros ilustres y a mis amigos, y también parte de mi familia. Permíteme, esto que has dicho para mí es súper importante, y quizá, ojalá yo sepa también aportar algo entre estos 2 expertos, sobre todo para aquellos que no son tan expertos, ¿no?
El primer concepto que ha dicho Rosario Silva es la tradición cultural o tradición jurídica común. Es decir, esto no es un invento, no es una imposición, pero sí es algo muy interesante y único en el mundo, que es una cesión de soberanía. La Unión Europea es un ente único en el derecho nacional público. Todavía no tiene nada similar en el mundo, porque efectivamente ahora mismo hay un poder que se ha cedido. Ese es el poder del derecho. Y ese poder del derecho está muy explicado en el artículo 2 del tratado, pero básicamente el conjunto de los Estados crea una entidad nueva con poder y se concibe a sí misma, como el resto de los Estados, como un Estado de Derecho. ¿Y qué significa eso? Una sola cosa. La democracia no es lo que significa. La democracia es un procedimiento. Lo que significa es que hay un compromiso por parte de todos por poner a la dignidad de la persona en el centro y como un límite último la acción del poder. Eso es todo lo que significa. Para ello hace falta muchos mecanismos. Hace falta separar los poderes, controlar la legislación. En fin, estamos construyéndolo, ¿no? Pero en ese proceso, donde la persona se sitúa en el centro, hay una tradición cultural. Todo esto son valores de una sociedad que se han decantado no los estados constitucionales contemporáneos, sino a lo largo de muchísimos siglos. Arrancamos de milenios y estamos hoy donde estamos. Una construcción que ha sido fruto del esfuerzo, fruto de las guerras, fruto del trabajo, de la ambición y del sueño de muchas personas. Y hoy en día, efectivamente, seas mayor, seas joven, seas enfermo, tu dignidad está por encima de cualquier poder. La dignidad de cada persona, la de cada uno de nosotros. Eso es una conquista increíble que se disfruta en muy pocos lugares del mundo. Como bien explicaba antes Daniel, si tú quieres ser miembro de ese club, Albania ahora mismo es de los 5 países candidatos el que está más avanzado. Ojalá en el año 30, como ellos sueñan, se puedan incorporar, pero solo lo hará si se certifica que son un Estado de Derecho pleno, con todo el checklist completo. No solo tiene que haber separación de poderes, que los jueces tienen que ser íntegros. No solamente tiene que haber un proceso normativo, elecciones libres y tal, no, es que tiene que haber un conjunto de elementos que son los propios de una arquitectura de un Estado de Derecho. Pero, como digo, para ponerlo un poquito más sencillo, al final la cuestión está en que los derechos fundamentales son el centro y el fin de todo. Es como el tanque de Tiananmen. Acuérdense que en aquella famosa imagen hay un tanque que se tiene que parar porque hay una persona. Bueno, pues todas las personas están ahí y los tanques se tienen que parar delante de cada persona. Y claro, eso es una utopía, pero esos son nuestros principios. Y déjeme terminar esta primera intervención con algo que yo creo que también tiene su importancia, ¿no? Que es el diálogo que existe todavía entre las jurisdicciones constitucionales, entre los guardianes de las constituciones de los países miembros y la propia Unión. Ese diálogo es fácil cuando un país como España se incorpora, porque España se incorpora, como lo hará en su momento Albania, con una enorme ilusión, con muchas ganas y con un Estado constitucional relativamente joven, muy joven. Tenía menos de una década cuando España se incorpora. Pero es mucho más complejo cuando se incorpora un gigante como Alemania. ¿Y por qué es tan complejo? Y en ese diálogo que nos está definiendo como europeos a todos. Porque Alemania crea una constitución en el año 49 después de la hecatombe moral del nazismo. Y se compromete a una cosa solo, que es el artículo 1, no es el artículo 2, es el artículo 1. La dignidad de la persona es intocable. Y además dicen, oiga, señores, esto es una cláusula de eternidad. Esto es para siempre. Y además se le dice al Tribunal Constitucional que sea el guardián de esa cláusula y de toda la Constitución frente a los poderes, incluido el poder del pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos inventamos un poder nuevo y le cedemos la competencia para vigilar la dignidad de las personas? Y entonces el Tribunal Constitucional empieza a decir, alemán, y empieza a inventarse, porque joder, yo no puedo parar el proceso de integración europea, pero no puedo ceder la protección, tengo un compromiso con la historia, con mi Constitución, con mi pueblo, no con el pueblo de hoy, con el pueblo de siempre, con el pueblo alemán. Y entonces se inventa los famosos conceptos Solange, la circunstancia Solange, mientras que, diciendo, de acuerdo, vamos, antes, va de acuerdo, mientras que, o sea, yo me voy del club, ya no es, no te dejo entrar si no respeta la Constitución, no, es que yo me voy del club. Si usted no mantiene los estándares que yo necesito, que yo he protegido, que yo he prometido, con los que soy comprometido en mi pueblo. Por lo tanto, ese diálogo nos ha hecho mejores y sigue existiendo. Hay sentencias muy contemporáneas del Tribunal Constitucional alemán que a veces son un dolor de cabeza para la Unión, pero entre todos estamos enriqueciendo este proceso. Por lo tanto, yo termino esta primera intervención diciendo que esto no es una construcción abstracta, sino que es la identidad de quienes somos. Y si estamos en Europa,
es porque realmente creemos que todos esos valores nos definen como tales. Y no hemos tenido que negociar los valores, hemos tenido que negociar el poder de la soberanía, porque los valores ya los teníamos. Bien, hemos cerrado el primer bloque. Pasamos, por tanto, a la segunda parte, en la que vamos a tratar de centrarnos en las cuestiones más estructurales, ¿no? El equilibrio entre soberanía nacional y primacía del derecho de la Unión. Quizás comenzamos por Daniel, ¿no? ¿Qué lógica funcional subyace a la primacía del derecho europeo como presupuesto imprescindible para el funcionamiento del mercado interior y de las políticas comunes, ¿no? ¿Por qué es necesaria la uniformidad en la aplicación de las normas? Antes de hablar de la uniformidad, quisiera decir dos cosas, porque me ha inspirado mucho lo que ha dicho Javier. Y como esto es un diálogo, luego claro, hablaré de la supuesto. lógica funcional del principio de primacía. Pero Javier decía que estos valores fundacionales son el fruto de tradiciones constitucionales, son el fruto de principios jurídicos que se han desarrollado en todos los Estados miembros. El principio de que no hay nadie por encima de la ley, que todos somos iguales ante la ley. Montesquieu decía que la ley es como la muerte, no exceptúa a nadie. Estamos vinculados por la ley. Y hablaba de Alemania. Y yo me estaba acordando del célebre caso del molinero, que probablemente muchos conozcan. Y lo voy a contar, porque como estamos en un coloquio, pues también así podemos intercambiar tradiciones de los estados. Federico de Prusia construyó un magnífico palacio en Sanssouci, con hermosas vistas, suntuosas salas, y allí celebraba fiestas y conciertos. Pero había un molinero que tenía su molino muy cerca del palacio. Y ese molino no solo estropeaba el paisaje, sino que con el ruido de las aspas molestaba al emperador y a sus invitados y ahuyentaba la caza. El emperador citó al molinero y le ofreció comprarle el molino. Pero este se negó y le dijo: es mi modo de vida, yo usted no puede destruirlo. Y el emperador le dijo: tú sabes que yo puedo destruirlo sin tener que pagarte un céntimo. El molinero decidió acudir a la justicia en Berlín para proteger sus derechos y su propiedad. Y el tribunal de Berlín falló a su favor. El emperador, que ya iba a empezar con la demolición del molino, acató la sentencia, paró la demolición, resarció al molinero por los daños causados y dijo la famosa frase: todavía quedan jueces en Berlín. Todavía quedan jueces en Berlín, todavía quedan jueces en los Estados miembros, todavía quedan jueces independientes bajo cuya autoridad cumplimos las leyes. 2 siglos después, podemos decir que todavía quedan jueces en Washington, porque si ustedes ven la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles, aquí no era un molinero, aquí era una empresa juguetera de Illinois y un importador de vinos y de licores. Y cuando el presidente de los Estados Unidos decide imponer generalizadamente un arancel, excediendo los límites de la Ley de Emergencia de 1977, que autoriza medidas excepcionales, pero que en ningún caso permite ir más allá de determinadas disposiciones y no incluye disposiciones fiscales, el Tribunal Supremo le dice que no puede hacerlo y, en consecuencia, declara inaplicable esa ley. Todos estos casos reflejan que el imperio de la ley, la sujeción de todos a la ley, por encima de cualquier distinción, todos somos iguales ante la ley y hay autoridades, hay jueces independientes que tienen esa misión. ¿Cómo se establece el sistema judicial o jurídico español, europeo y el principio de primacía? Pues es un principio de lógica funcional, como muy bien decía Vicente. No puede haber un sistema que funcione a nivel de la Unión Europea, unas reglas que se apliquen de forma uniforme en todos los Estados, si cada Estado decide individualmente cómo interpreta esas normas. Y por eso hay un principio que establece el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, pero que luego los Estados miembros, en la Declaración 17, que está anexa al tratado, recogen, y en virtud de ese principio, toda norma nacional que se opone al derecho europeo debe quedar inaplicada en virtud del principio de primacía.
Esto es esencial porque todos los Estados miembros son iguales ante el derecho europeo, pero también es esencial para los ciudadanos, porque si las leyes europeas no se aplicaran de forma uniforme en toda la Unión, tendríamos como en los aviones, ciudadanos business, ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, en función de cómo cada país decidiera aplicar ese derecho. Y además, ese principio de primacía establece algo muy importante, y es que el Tribunal de Justicia tiene la autoridad exclusiva para interpretar el derecho europeo. Por eso el Tribunal de Justicia ha reaccionado con tanta fuerza cuando en algún Estado, y alguno de los Estados fundadores muy importantes, al cual se ha referido Javier, no quiero dar más pistas, cuestionaba alguna norma y decía cómo había que interpretar el derecho europeo, el tribunal dice, la única autoridad que tiene la exclusividad en la interpretación es el Tribunal de Justicia. Y si usted tiene dudas, hágame una cuestión prejudicial. Y si no le gusta mi respuesta, haga una segunda cuestión prejudicial, haga una tercera, pero la autoridad en la aplicación del derecho, en la interpretación del derecho de la Unión, la tiene el Tribunal de Justicia. Si no hubiera un principio de primacía, tendríamos una cacofonía entre los Estados miembros, cada Estado miembro lo interpretaría de una forma distinta y no funcionaría el derecho de la Unión dentro de los Estados miembros. Es el Estado de Derecho, al fin y al cabo, ¿no? Es que permítanme una aportación. Antes de Navidad nos visitaba Anna Applebaum y hablábamos sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y había muchas opiniones que dudaban de que finalmente pues, los jueces del Tribunal Supremo fueran a dictar una sentencia en un sentido o en otro. Y ella dijo, no se preocupen, la única obsesión de un juez del Tribunal Supremo norteamericano es la defensa de la Constitución de los Estados Unidos. Y adelantó ese resultado que muchos dudaban, ¿no? En línea con lo que se está diciendo. Al final es el Estado de Derecho. Rosario, ¿cuál es el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la consolidación de ese orden jurídico autónomo, ¿no? ¿Qué desafíos plantean las eventuales fricciones que se producen entre los tribunales constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión? Es la pieza fundamental para que esto funcione. Si no existiera el tribunal, la comunidad o la Unión Europea nunca sería una comunidad de derecho. Claro. Es la garantía máxima del respeto por los Estados miembros y por los nacionales de los Estados miembros del derecho de la Unión. El tribunal, a lo largo de sus años de jurisprudencia, ha ido estableciendo hasta el propio concepto de derecho de la Unión. Podemos irnos a sentencias tan antiguas como Wangener II o Costa Enel, o a pronunciamientos más cercanos como el dictamen 2/13 sobre la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ahí el tribunal ha definido este nuevo ordenamiento jurídico que nace de una fuente autónoma que son los tratados, que se integra en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, que se impone a sus órganos jurisdiccionales y cuyos destinatarios son tanto los Estados miembros como sus nacionales. Pero además es que la Unión Europea tiene un sistema jurisdiccional descentralizado que es lo que garantiza la aplicación del derecho de la Unión. No solo es el Tribunal de Justicia, son también los órganos jurisdiccionales nacionales. Hay una frase del Tribunal en el dictamen 109 sobre el mecanismo de resolución de controversias en materia de patentes que dice claramente que tienen atribuida en común la misma función, que es garantizar el respeto del derecho, entonces en la comunidad, ahora en la Unión. Y el mecanismo, como decía antes Daniel, para garantizar que esa aplicación descentralizada del derecho de la Unión llega a una aplicación uniforme, sin embargo, es la existencia de la cuestión prejudicial. Es a través de este mecanismo que los jueces nacionales preguntan al Tribunal de Justicia sobre la interpretación o la validez de una norma de derecho de la Unión y, con la respuesta dada por el Tribunal, ellos resuelven su caso. Y ahí quería, porque cuando antes hablabas, Daniel, de los mecanismos que tiene la Unión para garantizar que se respete el derecho, has mencionado que está la cuestión prejudicial, pero yo quiero dejar claro que cuando se trata de declarar que un Estado miembro incumple, solo hay una vía, que es el recurso de incumplimiento, nada más. Porque muchas veces se nos critica, se critica al tribunal, que ¿por qué no dijo que esa ley nacional era contraria al derecho de la Unión? Pues porque no podía, porque eso solo puede hacerlo a través de un recurso de incumplimiento.
Es solo a través de esa vía como se declara que un Estado miembro ha incumplido a través de una disposición, a través de una conducta, una norma de derecho de la Unión. La cuestión prejudicial solo va a interpretar el derecho de la Unión y luego es el juez nacional el que tiene que proceder a aplicarla y determinar, como decía antes Daniel, si la norma interna es contraria o no a derecho de la Unión. Y también, como decía antes Daniel, el Tribunal tiene la exclusiva en la interpretación y aplicación interpretación del derecho de la Unión. Hay una sentencia que para mí es muy importante, que es de 18 de diciembre del año pasado, de 2025, en un recurso de incumplimiento de la Comisión contra Polonia, en el que el Tribunal dice clarísimamente, ante la falta de actuación o el incumplimiento, porque es una cosa muy curiosa, aquí no se trataba de una legislación polaca contraria a derecho de la Unión, sino de 2 sentencias del Tribunal Constitucional polaco contrarias a sentencias del Tribunal de Justicia. Y la Comisión inicia procedimiento de incumplimiento y el Tribunal declara el incumplimiento de Polonia por una conducta imputable al Tribunal Constitucional. Y aquí dice el Tribunal clarísimamente que detenta la competencia exclusiva para realizar la interpretación definitiva y obligatoria del derecho de la Unión, que le corresponde precisar, por tanto, las exigencias de lo que constituye el derecho a una tutela judicial efectiva del artículo 19 y del artículo 47 de la Carta. Entonces, si el Tribunal Constitucional, en este caso de Polonia, tiene dudas de la compatibilidad de una legislación de la Unión con su Constitución, lo que tiene que hacer es plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que éste interprete las disposiciones de derecho de la Unión y luego con eso él pueda sacar sus consecuencias. Pero lo que no puede hacer, que era lo que había dicho el Tribunal Constitucional polaco, era decir simplemente: yo considero que el Tribunal, al haberme impuesto, haber impuesto a las jurisdicciones ordinarias unas medidas cautelares en materia de administración de justicia, ha ido más allá de lo que son sus competencias, ha actuado ultra vires y, en consecuencia, eso es contrario a mi Constitución y, por tanto, no lo aplico. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que hay un sistema jurisdiccional descentralizado con competencias entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, y esto nos lleva a que el Tribunal sea el que tiene siempre la última palabra en la interpretación del derecho de la Unión, y los jueces nacionales lo que tienen que hacer, si tienen dudas, es siempre preguntar. Muy complejo a veces el equilibrio, ¿no?, entre estados nacionales y... No, a veces yo, pero cuando eso no te había contestado a la pregunta, aunque pero... me he metido por el camino también del Tribunal Constitucional polaco, pero quiero decir que las relaciones entre tribunales constitucionales y Tribunal de Justicia dependen, no todas son tan catastróficas. Hay tribunales constitucionales como el belga, que es una maravilla, que pregunta de la forma más clara y normal posible, que aplica las interpretaciones que le da el Tribunal de Justicia y que no hay ningún tipo de controversia. O sea, ha aprendido muy bien cómo funciona el mecanismo. Hay otros que son un poco más reticentes. En el caso nuestro solo ha habido una cuestión prejudicial en la historia. O sea, en 40 años el Constitucional solo planteó Meloni. Claro, un tema muy interesante porque han surgido varias preguntas, Javier Capapé, Rafael Fernández Pita, que se centran en casos concretos en los que esa frontera es compleja de transitar, ¿no? El tema del Tratado UE-Reino Unido, la cláusula que pone, por ejemplo, Rafael Fernández Pita de UE Only, consecuencia, ningún Parlamento Nacional puede votarlo y oponerse. Entendemos que son momentos complejos, ¿no?, en los que hay que perfilar una respuesta, ¿no?, de todo el sistema. Y entramos precisamente, Javier, precisamente en ese espacio de la teoría del constitucionalismo multinivel, ¿no?, porque es interesante comprender un poco dónde estamos, ¿no?, en Europa. Si Europa se encuentra ante una forma de federalismo implícito, ¿no?, o ante un modelo que podemos llamar singular, que exige ese esfuerzo permanente, esa pedagogía jurídica y política para evitar la fragmentación, ¿no? Y, en cualquier caso, abierta la respuesta a las preguntas que nos han formulado a los tres, ¿no? En mi opinión, son las dos cosas. Es una realidad con una identidad propia, distinta de todas las demás, pero también podríamos hablar de un constitucionalismo multinivel, ¿no? O podemos utilizar, quizá para esa pedagogía que todos necesitamos, porque
el derecho comunitario es una especialidad en el derecho y hay grandes expertos. Por cierto, el mayor experto considerado, el mayor tratadista, el mayor académico, quizá aclamado en derecho comunitario, es un norteamericano, que es el profesor Weiler, que todos conocemos. Es un grande experto, vivo, y menos esa es la fama que tiene, ¿no? Pero para que los demás que no somos especialistas en derecho comunitario podamos entenderlo, yo creo que sí sirven algunas analogías, ¿no? Y es, el Tratado de la Unión Europea se puede parecer a una Constitución como norma suprema. Lógicamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es nuestro Tribunal Supremo. No el Tribunal Supremo de España, es nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo juntos. Es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Lógicamente, los Estados no somos Estados federados. No somos ni Bundesländer, ni somos Estados como Estados Unidos, pero estamos compartiendo cosas y tenemos un ámbito superior dentro de ese concepto de primacía del derecho de la comunidad. Por lo tanto, eso quizá nos pueda servir para entender dónde estamos viviendo los ciudadanos de la Unión Europea, cuál es nuestro sistema de garantías. Y en ese sentido, no hay que olvidar que este no es un mundo teórico de tratados o de tratadistas. Este es un mundo donde también hay un juego de poder. Y el poder no es solamente entre los Estados y la Unión, que existe, sino también entre órganos de los Estados y órganos de la Unión, y órganos de la Unión y órganos de los Estados. Y el Consejo con la Comisión y el Parlamento, y afortunadamente tenemos un poder judicial. Porque decía Aristóteles que el poder tiende a extenderse, luego tiende a perpetuarse y luego tiende a corromperse. Y ese es el poder, no el poder político. Ese es el poder político, el poder económico, el poder familiar, el poder. Y entonces eso está pasando en Europa también. Pero ¿qué pasa cuando hay una discrepancia? Que tenemos a nadie a quien mirar para preguntarle, oiga, ¿yo esto cómo lo hago? Para ver, voy a poner un ejemplo que leí, que conocí hace algunos años, cuando fuimos al primer Congreso Europeo de Derecho de la Gastronomía, en el que tú también participaste, la inauguración, y resulta que el derecho a la gastronomía europeo comienza con una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que ver con la ley de pureza de la cerveza de Baviera, que es una ley medieval que utilizaban los cerveceros bávaros para que las cervezas holandesas no inundasen el mercado alemán. No, mire usted, que la cerveza tiene que tener este componente, esta fabricante así y tal. Si no, no es una ley, no puede llamarse cerveza. Usted venda esto como otra cosa. Y llegan los jueces europeos y dicen, no, mire usted, no utilice esta norma para romper lo que tiene que ser un mercado único, ¿verdad? Y termina con aquello, ¿no? Y está por encima del legislador, porque esa ley seguía vigente. Por tanto, es muy importante tener jueces. Por cierto, nuestros jueces no es que no sean jueces estrellas. Es decir, los jueces norteamericanos, o sea, el New York Times hace reportajes de una manera organizada y periódica sobre la personalidad de cada miembro del Tribunal Supremo norteamericano. El último fue de una jueza que nombró Trump y que ha demostrado, no ahora, sino desde el comienzo, bastante independencia, ¿no? Coney Armstrong. Pero en Europa no, tenemos unos jueces maravillosos que saben derecho, que son ciudadanos desconocidos, que en la mayoría de la gente ni los conoce. Y lo que están es trabajando. Y están un poquito más protegidos en el sentido de la opinión pública, aunque la presión existe. Termino con esa reflexión, ¿no? De que, fíjate, es interesante oír cómo piensa un juez, aunque ya no esté ahí, cómo piensa un juez. Bueno, claro, estos no nos hacen caso, estos sí nos hacen caso, esto lo hacen bien y tal. Es que no es fácil que te hagan caso. Es que la gente se cree que, como lo ha hecho el tribunal, ya va a pasar. Hay un librito que me regaló Gabriel Fernández y que me leí hace un par de años de Stephen Breyer, que tengo el honor de que prologue este libro, que se llama La autoridad de la Corte, la autoridad del tribunal y el peligro de la política. Y explica unos cuantos casos donde el Tribunal Supremo americano no consiguió que le hicieran caso. Por ejemplo, en la famosa sentencia de segregación, cuando termina la segregación, la famosa sentencia Topeka versus Board of Education, que sería 9 años sin aplicar. Los gobernadores del sur, sobre todo el de Arkansas y concretamente un señor que era del Partido Demócrata, dice, aquí no va a pasar. Eso es un atentado contra nuestra cultura, nuestra identidad. Está 8 años y el presidente Kennedy tiene que enviar la División Aerotransportada 101 para obligar a que un niño se escolarice. Y cuando se va unos meses después, sacan al niño del colegio. La sentencia no se aplica. Pero no solamente es que a veces el tribunal no consigue que se aplique, es que a veces lo hace mal. No lo hace mal en el momento, lo hace mal cuando pasamos, no me refiero a nuestro tribunal, que no tengo ese mismo juicio, pero, por ejemplo, el Tribunal Supremo norteamericano, que se considera a sí mismo, la Constitución americana se considera el derecho supremo de la tierra,
legalizó la esclavitud. Pero no es que legalizó la esclavitud, perdón, la consiguió, por supuesto, compatible con la Constitución norteamericana. Es que la declaró también el sistema John Crow. Cuando termina la esclavitud, que fue una obra del legislador, no del Tribunal Supremo, nace el sistema de segregación, que está casi 80 años, bendecido por el Tribunal Constitucional. Y sentencia, por ejemplo, la imposibilidad de matrimonios interraciales. Y el tribunal, y por ejemplo, una sentencia que también está en ese librito, espectacularmente hoy sería aberrante y sorprendente, y tiene que ver con la guerra. Luego hablaremos de la guerra de Ucrania, que nos está impactando en nuestro derecho también, y tiene que ver con la dinámica del poder. Pero en plena guerra mundial, el Tribunal Supremo norteamericano dice, una reflexión, que alguien tiene que conducir la guerra, y autoriza lo que hoy vemos una aberración, que es la creación de campos, confinamiento, de concentración de ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Hoy están avergonzados, claro, los jueces constitucionales, pero dijeron que estaba bien. Por lo tanto, lo hemos dicho antes, estos son jueces de su época, con su cultura y con su identidad. Ya veremos qué pasa dentro de 40 años. Ojalá el Tribunal Europeo de Justicia, yo creo que va a ser el caso, pues pasa a la historia como un órgano no ejemplar, porque el Tribunal Supremo norteamericano tiene algunos casos de los que se arrepienten los que están hoy en el Tribunal norteamericano. Has conectado con la cuestión de la geopolítica. Y como habíamos mencionado, era interesante ver, aunque hay muchas vertientes no estrictamente jurídicas en todo el debate que tiene que ver con las dimensiones económicas y de geopolítica, y vamos a evitar entrar ahí porque no tenemos tiempo, pero nos encantaría. Pero sí, al entrar en el ámbito de la geopolítica, yo os lanzaría una pregunta a los tres, ¿no? Porque realmente vivimos ese desmoronamiento, ¿no? de esas relaciones internacionales basadas en reglas, ¿no? Y de esa reivindicación del Estado de Derecho como el espacio necesario para asegurar el ejercicio de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Que era ese orden que algunos dicen que no existe, me disculpen, ¿no? Pero que algunos quizás querríamos que siguiera existiendo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, empiezo yo. Daniel. Bueno, yo creo que vivimos tiempos convulsos, vivimos una inestabilidad, vivimos una volatilidad. La lógica de poder, esa lógica transaccional, parece imponerse sobre el derecho internacional, que ha presidido las relaciones entre los Estados. El alto representante, Josep Borrell, decía: Europa tiene que aprender esa lógica de poder. Europa tiene que ser capaz de sentarse a la mesa con los que deciden. Y añadía: si no estás en la mesa, estás en el menú. Entonces, si no queremos estar en el menú, tenemos que reforzar nuestra unidad. Y para reforzar nuestra unidad, se habla cada vez más de autonomía estratégica. Europa tiene que reforzar su unidad política, su unidad económica, su unidad energética, digital, incluso militar. Hablamos mucho de defensa en estos tiempos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, hay una necesidad, y el jueves habrá una reunión del Consejo Europeo muy importante, donde se va a discutir de todos estos temas, pero interpelados por lo que está pasando en el mundo, Europa tiene que responder. Y tenemos que responder apoyándonos y defendiendo nuestros valores, porque el éxito de nuestro proyecto como europeos han sido precisamente esos valores que se ven acompañados de mercados libres, de multilateralismo, de defensa del orden internacional. Y también tenemos la obligación en el tratado, no tenemos solo el artículo 2 respecto en el plano interno, sino tenemos también el artículo 21, que dice que la Unión Europea en su acción debe proyectar esos valores, debe promoverlos, y dentro de esos valores, que son valores esenciales, también está la Carta de las Naciones Unidas, la defensa del derecho internacional. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos que intentar empezar a tomar más decisiones por nosotros mismos. El modelo europeo, hay una frase del presidente Macron que es muy gráfica, que dijo en un famoso discurso en la Sorbona: Europa es mortal. ¿Y por qué decía que Europa es mortal? Pues porque hemos desarrollado en un mundo en el que quizá teníamos una cierta ingenuidad. China nos suministraba productos a muy bajo coste, teníamos energía muy barata de Rusia y los Estados Unidos nos aseguraban nuestra defensa, y ese mundo está cambiando.
Y para poder contar en ese orden internacional, para poder sentarnos en la mesa, tenemos que intentar tomar más decisiones en común. Tenemos que ser más eficaces. Y cuando muchas veces nos comportamos de forma euroescéptica, pues olvidamos cosas muy importantes. Europa es un 6% de la población. Ese 6% de la población genera un 18% de la riqueza en el mundo. Un 6% de la población mundial genera casi la quinta parte de la riqueza del mundo. Además, tenemos unas sociedades en las que tenemos un modelo social del cual nos sentimos orgullosos. Tenemos universidades, tenemos gente bien formada, tenemos una seguridad jurídica, tenemos un Estado de Derecho. Somos un lugar muy atractivo para invertir, mucho más que otros, precisamente por esos valores, precisamente porque rige el imperio de la ley. Entonces, toda esa acción que van a discutir los jefes de Estado y de Gobierno, y que ahí se habla de muchas iniciativas, tiene que inspirarse en los valores fundamentales del artículo 2, en esos valores fundacionales, porque la seguridad jurídica es también un factor de competitividad. Cuando se hace el ranking de los países más competitivos, el ranking famoso de Doing Business, los que tienen una legislación más clara, los que tienen tribunales independientes, los que hay seguridad jurídica, los que hay transparencia, en los que hay una defensa del Estado de Derecho, en los que los tribunales funcionan bien, en los que hay una transparencia en las transacciones, son también los estados más competitivos. De manera que también en exigencia de nuestra competitividad, y ahora hay dos grandes temas sobre la mesa, uno es la defensa y la otra es la competitividad, ahí tenemos también que apoyarnos sobre el Estado de Derecho, sobre la democracia, sobre la libertad, sobre esos valores esenciales y sobre la base de ellos construir esa, lo podemos llamar de muy distintas formas. Unos la llaman autonomía estratégica, otros hablan de soberanía, y tenemos que ver, y aquí esta es una de las grandes cuestiones, si nuestro modelo tiene que evolucionar y el gran debate jurídico es cómo hacerlo. Porque la Unión Europea, como explicaba muy bien Javier, es un compromiso. Es un compromiso entre los federalistas europeos, que querían construir los Estados Unidos de Europa, y los intergubernamentalistas, que decían, no, esto no es un... Y dentro del sistema europeo hay aspectos federalistas, el Banco Central Europeo, la política comercial, la política de competencia, donde los Estados nos han conferido de forma exclusiva sus competencias, ahí la Comisión tiene un papel muy importante y eso es competencia comunitaria. Pero luego tenemos la parte intergubernamental, la cual rige la unanimidad, la Comisión tiene muy poco que decir y ahí observamos que hay grandes deficiencias. ¿Cómo lo vamos a poner en marcha? Este es un debate ineludible, es un debate jurídico que tendremos que abordar en los próximos meses. Habrá que modificar los tratados. Se puede utilizar la base jurídica en los tratados y a través de las pasarelas intentar pasar de unanimidad a mayoría cualificada. Debemos ir a una Europa de cooperaciones reforzadas. Hay que tener mucho cuidado porque se quebraría el marco institucional único. En fin, son grandes cuestiones, pero en todas esas cuestiones la respuesta siempre tiene que girar sobre la base de los valores fundacionales de la Unión. ¿Sobreviviremos a la era del desorden? Espero que sí. No, yo soy optimista. Yo creo que Europa ha sabido siempre salir de las grandes crisis reforzada. Y la solución, oyéndole a Daniel, para mí, a lo que nosotros tenemos ahora es más Europa, no menos Europa. Claro. Contra más hagamos en común, mejor. Claro. Cada uno de nosotros somos muy pequeñitos en el ámbito global. Ni tan siquiera Alemania, que es la más grande, ella solita, dentro del marco global mundial, tiene peso suficiente. Juntos podemos hacer cosas. Por separado no podemos hacer absolutamente nada y nos barrerán de un lado y de otro. Por tanto, todo lo que sea reforzar la Unión Europea me parece que es la solución. Tenemos problemas, eso es obvio. Tú indicabas, Daniel, que había que ir superando las unanimidades porque las unanimidades bloquean, ya lo estamos viendo. Cada vez que se quiere dar un paso adelante, si es unanimidad, un Estado levanta la mano y aquí nos hemos quedado, por mucho que sea necesario dar ese paso. Pero habrá que ir, yo creo, poquito a poco, como hemos hecho siempre, porque la Unión se ha creado, la comunidad se fue, como decía Schuman,
poquito a poquito, ¿no? Paso a paso, para llegar cada vez un poquito más lejos. Creo que podemos hacerlo y que todas estas situaciones críticas en las que nos encontramos, que si la guerra en Ucrania, que si la situación internacional a raíz de la nueva presidencia norteamericana, los virus anteriores que hemos tenido, todo eso, lo que está haciendo es que vayamos avanzando en campos que jamás se nos hubiera ocurrido avanzar. Daniel se lo conoce muy bien, pero con ocasión del coronavirus no había una política de sanidad común, no existía. Pues inventamos cosas y se hicieron muchísimas cosas en común que nunca hubiéramos pensado que se podrían haber hecho, tomando como base los artículos del tratado. No nos salimos de allí. Pero creo que esa situación de crisis va al final a reforzar y hacer que se avance. Bueno, me gusta mucho oír a Daniel Calleja y me gusta mucho oírte, querida Rosario. Y estaba pensando en una frase que me dijo una vez Stephen Breyer, este jurista que muchos piensan que es el jurista más prestigioso vivo de los Estados Unidos, 22 años sirviendo en el Tribunal Supremo, catedrático aún en activo en Harvard, en la Escuela de Derecho. Y él me dijo una vez, oye, la Constitución americana, la democracia americana es un experimento, apenas tenemos 250 años. Y él dijo seriamente, la cuestión es si es sostenible. Y yo cuando oigo a ese señor decir que si la Constitución americana es o no sostenible, o sea, si tiene mucho futuro, digo, ostras, si la Constitución americana puede ser vulnerable, si, como decía el presidente Macron, la Unión Europea es mortal, pues que será de mi país y que será de la Unión Europea, ¿no? Evidentemente que está en nuestras manos y la podemos perder. Y la Constitución Europea ha dicho una cosa, Rosario, muy bonita, ¿no? Que se hace paso a paso y momento a momento, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros ahora, imagínense que la Unión Europea le quiere dar el premio Sájarov o el Comité del Nobel de Noruega le quiere dar el premio Nobel de la Paz a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América cumplen 250 años ahora y en el año 27. ¿Y aquí quién recibe el premio? Pues yo diría que el presidente de Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, nosotros desde la World Juris le quisimos dar el Premio Mundial de la Paz y Libertad a la Unión Europea. ¿Y quién recibe el premio a la Unión Europea? Hay que inventarse algo, porque es que el Parlamento, el Consejo y la Comisión dicen que son ellos. Y los tres llevan razón. Tenemos que seguir construyendo. Tuvimos que inventarnos de que esto era el premio a los guardianes del tratado a la Comisión Europea. Entonces, pues viene von der Leyen, que era la persona que queríamos que recibiera el premio, pero los otros dos dicen, no, yo soy la Unión Europea. Por lo tanto, eso tenemos que seguir trabajando. Y déjame que diga una cosa sobre lo que has dicho de la emergencia, ¿no? Porque una cosa es que sigamos construyendo la estructura, los procedimientos, con jurisprudencia, con legislación nueva, que sigamos avanzando, ¿no? El Tribunal ha hecho un trabajo formidable realmente en hacer de la Unión Europea no solamente una unidad de derecho que está en el tratado, sino una unidad de derecho que está en la vida. Pero la dinámica a la que yo hacía referencia cobra especial relevancia en momentos de guerra, que es en los que estamos. Igual que en la emergencia del COVID vimos que se disparó la intrusión del poder, en la vida de los ciudadanos nos empezaron a decir con quién podíamos cenar en Nochevieja, cuántas horas podíamos salir a la... Y además todo estaba justificado por el bien común, por la protección del bien común. Con la guerra nos están pasando cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque en Europa tendemos a pensar, yo esto se lo digo a mis amigos, igual que el norteamericano tiende a pensar, y no le falta razón, que son el país más poderoso de la Tierra, militarmente, económicamente, nosotros tenemos a pensar que somos moralmente hegemónicos, que somos la cuna y somos un poco... Aquí nació todo, somos Estado de Derecho, y lo somos, y aquí nació todo. Pero ojo que también nos podemos equivocar, no solamente nos podemos equivocar en los principios y sobre todo en la aplicación de los principios. Y voy a poner un caso que está en los medios y que ha sido increíble por si sirve, ¿no? Cuando estalla la guerra, una de las cosas que hacemos, Europa no se involucra militarmente en la guerra, pero lógicamente toma partido por un bando de una manera absolutamente comprometida, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es crear una lista de sancionados. Aquí hay 2.000 personas que están en la órbita de Rusia y entonces estas 2.000 personas, todos sus activos se congelan. No nos atrevimos a ir más allá, pero se congelan. Y además estas personas no pueden entrar en nuestro territorio. Bueno, pues hay una de esas personas que es muy conocida y es un caso público, se llama Michael Friedman,
que es un señor que también invirtió en España y compró una cadena de supermercados muy importante, Día, la rescató de una fase preconcursal y se va al tribunal general, no al tuyo, al de primera instancia, y le dice: oiga, que es que yo no soy un oligarca, que yo me fui de Rusia, yo nací en Ucrania, estaba en contra de la guerra, lo dije públicamente y tal, que no tengo nada que ver. Y entonces consigue 50 affidavits o 60 affidavits de la Fundación Navalny. Este señor no es un amigo de Putin, ha hecho dinero con Putin, no tiene nada que ver con la guerra. Y entonces el tribunal dice: lleva razón, sáquenle de la lista. Entonces, ¿qué hace la comisión? Perdón, el Consejo. Los gobiernos. O sea, este tío aquí no sale nadie de la lista. Entonces se inventan otra razón y lo ponen en la lista de nuevo. No, ya no, lleva razón el Tribunal General, pero ya son otras razones. Y el Coreper, el Consejo de Altos Representantes, por cierto, con dos españoles ahí, uno está aquí, Basarreche, el otro Salorza, que han sido figuras legendarias contemporáneas en ese Coreper, los gobiernos, en el fondo, dicen: bueno, de acuerdo, ya han dicho, vale, si hay otra segunda sentencia, ya lo sacamos. Eso no es el Estado de Derecho. Los jueces han dicho que este señor no tiene que estar ahí. Pero como hay unanimidades, como es muy complejo la gobernanza, entonces tenemos que tomarnos mucho más en serio el rule of law. Hay un señor que se llama Armin Laschet, que fue el sucesor de Merkel, que perdió las elecciones contra Merz y que ahora es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, y que habla de, digamos, tenemos que ser coherentes. Entonces, el poder desborda el derecho y los jueces nos tienen que ayudar para someter y controlar el poder, porque con el pretexto de la guerra, con las necesidades de la emergencia de la salud, el poder a veces se olvida de que la dignidad de la persona está en el centro. Incluso un billonario como Michael Friedman tiene derechos fundamentales, y por supuesto cualquier otra persona. No querría desviar, como decía antes, la mirada del ámbito jurídico. Es cierto que hay montones de preguntas sobre la dimensión económica, ¿no? Mucha inquietud sobre en qué medida la búsqueda de la seguridad jurídica y de regular espacios cada vez más amplios de nuestras vidas pues termina, como dice, por ejemplo, pues Sergio Belza, ¿no? Nos pone en desventaja competitiva frente a otras potencias que priorizan la innovación sobre el control legal, o Rafael Gómez Jordana, si el exceso de regulación de la UE nos está apartando de la pole de salida. Tenemos esta inquietud sobre la mesa, ¿no? Pero, como digo, no me quería extender demasiado porque creo que estamos llegando ya al final de este diálogo, ¿no? Y habíamos dejado para el final una cuestión en la que a lo mejor podéis recoger también esa inquietud de la dimensión económica, ¿no? Que es, os queremos pedir que os pongáis un poco en clave más prospectiva y más que centrarnos en los riesgos inmediatos, ¿no?, que habéis destacado, pues tener una reflexión final sobre qué necesita realmente Europa para consolidar sus valores, su modelo de convivencia, ¿no? Y en concreto os vamos a pedir una cosa, ¿no? Si podríais señalar una prioridad, al menos, si queréis más, estratégica en este campo para Europa. Si queréis, pues, por ejemplo, si quieres, Rosario, comenzar. A lo mejor yo soy demasiado jurista, pero antes, oyendo a Daniel de los mecanismos que tiene la Unión para garantizar el respeto de esos valores del artículo 2, mencionaba el informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. Y este informe, que para mí tiene una importancia esencial porque es quien está poniendo el foco dónde están los problemas y, por tanto, nos permite luego también dónde tienen que estar las medidas para poner fin a esos problemas. Como decía Daniel, desde 2022 conlleva recomendaciones expresas para cada uno de los Estados miembros. Y yo creo que si nos vamos al último informe, que es del año pasado, de 8 de julio de 2025, en relación con España está muy claramente delimitado qué es lo que tenemos que hacer como país. Es decir, no estoy hablando de estrategias económicas o comerciales, no, estoy hablando qué debemos hacer para garantizar que se respeta el Estado de Derecho en nuestro país. Y hay medidas, puedo leer algunas, tan concretas como que se refuerce el estatuto del Ministerio Fiscal y se desvincule nuevo gobierno con nuevo fiscal general del Estado,
que se impulse un proceso de adaptación de los procedimientos de nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, conforme a los estándares europeos, que se continúe en la aprobación de la ley sobre grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés, que se reduelven los esfuerzos para hacer que cada vez sea menor la duración de las investigaciones y el enjuiciamiento con fin de aumentar la eficacia en la substanciación de los asuntos de corrupción a nivel nacional, y en particular mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se impulse el expediente legislativo para robustecer las normas sobre el conflicto de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración, y, por último, que se avance en la mejora del acceso a la información, y en particular mediante una ley sobre secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas y estándares europeos. Creo que tenemos un plan general de actuación. Se cubren todos los aspectos que nos pueden interesar: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, lucha contra la corrupción, grupos de interés, todo está aquí. Si verdaderamente nos focalizáramos, yo diría, con uno solo de estos y mejoráramos de año en año uno solo de estos puntos, ya habríamos avanzado mucho. Y Daniel, desde la perspectiva más europea, ¿qué nos dices? Yo no puedo, Puedes entrar en la española también. No puedo estar, la vía 2000. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Rosario, porque es el informe de la Comisión. Pero debo decir que como lo actualizamos cada año, lo que vemos es si se han cumplido estas recomendaciones y si hay que añadir nuevas. Pero yo creo que por encima de los mecanismos institucionales, de los procedimientos de infracción, hay una cosa que es muy importante, y yo creo que Javier lo mencionaba en las sociedades, y es esa conciencia de respeto de la legalidad, de respeto de las leyes, de integridad, de ese deber cívico de los ciudadanos, de respetar las leyes, no porque te vayan a sancionar, sino porque son la garantía de la libertad de todos. Yo me gustaría ver más en todos los ciudadanos, en los poderes públicos, en el Poder Judicial, que eso se reflejara más, que la sociedad tomara conciencia de ese valor cívico del respeto de la legalidad. Y cuando Javier se refería a las dificultades del Tribunal Supremo Americano de que se apliquen sus leyes, yo creo que lo que tendríamos que hacer es que tendría que haber una conciencia tan evidente de que por encima de lo que digan las leyes es muy importante que se cumplan, y es muy importante que todos seamos buenos ciudadanos, que yo incidiría en ese valor cívico de la legalidad. Y añadiría un segundo elemento: para que las leyes se cumplan, tienen que ser justas. Y ahí yo creo que es muy importante la legitimidad, que se hagan dentro de un proceso transparente, dentro de un proceso democrático, que haya una previsibilidad, que haya una seguridad jurídica, que no sean retroactivas, que los poderes públicos los adopten con el mayor consenso posible, que haya una conciencia social, ese valor de la legalidad por encima de otras cuestiones, que es al final lo que nos permite convivir en sociedad, convivir en derecho y respetar el imperio de la ley y los valores de la Unión. Javier. Lo que acaba de explicar Daniel creo que es fundamental, y me ha conectado otra vez con el juez Breyer, que de nuevo le pregunté: oiga, ¿qué es para usted el Estado de Derecho? ¿Qué significa el rule of law? Yo estaba buscando mi propio concepto y le pregunté, y fue una conversación en plena pandemia por Zoom. Estábamos un grupo de juristas internacionales, y él entró desde su casa en Boston y me dijo: para mí el Estado de Derecho es cuando un ciudadano X, un ciudadano cualquiera, acepta la decisión de un juez sabiendo que está equivocada, convencido que está equivocada, porque es consciente de las consecuencias de hacer lo contrario. Cuando me dijo esto, yo no lo entendí, o sea, me puse a pensar después y dije: o sea, lo que está diciendo es un poco lo que está diciendo también Daniel Calleja, ¿no? Que hay un elemento fundamental para que funcione el rule of law, para que funcione el imperio de la ley, también en Europa, que es la adhesión voluntaria de la comunidad política. Yo creo que hay una conciencia de que estamos sometidos a un sistema de leyes y de normas en nuestros países, pero hay que trabajar esa conciencia de que ese sistema tal se extiende a la Unión Europea, porque da la impresión que la Unión Europea es como
es un grupo de regulación complementaria de la nacional que resuelve algunos problemas, en la que consultan los jueces y tal. No, es que es un derecho que nos vincula en el día a día, nos da garantías de circulación, lógicamente conectado con las constituciones de cada país, ¿no? Me parece que eso es fundamental, extender esa conciencia cívica del Estado de Derecho, también de la Unión Europea, y esto es parte de los graves problemas que tenemos ahora mismo en Europa. No es el resultado de unas élites que nos imponen un derecho, sino es el resultado de la adhesión voluntaria de los ciudadanos libres y conscientes que quieren vivir bajo un sistema donde gobiernan las leyes y no gobiernan la fuerza. Y que, por lo tanto, también son propietarios de todo el sistema. Eso parece muy difícil, pero es la realidad que gobierna la Unión Europea. Ese trabajo está por hacer y corresponde a esta generación iniciarlo con eficacia. Déjame que termine con algo que yo he vivido cerca de Daniel, ¿no? Y tiene que ver con tu pregunta de antes, ¿no? Y la pregunta de antes nos parece, hay un debate mundial sobre, parece que la innovación está en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, y que nosotros, más allá de algunas excepciones como Spotify, como lo que hemos sido capaces de innovar en regulación. Nosotros somos muy famosos por, o sea, los General Counsels de Amazon, de Google, de Facebook, de Banco. Este señor era la persona más importante del mundo, porque el problema más importante del mundo, el reto, mejor dicho, o sea, los americanos son muy famosos por haber hecho en su regulación, pues haber roto monopolios, haber ido compañías, etc. Pero nosotros tenemos una fama mundial de ser especialmente, y esa fama mundial es ambivalente. Puede ser un activo y puede ser una forma de innovar, puede ser un activo que es nuestro derecho en sí mismo. O puede ser también una barrera precisamente para la innovación. Yo creo que es un activo. Yo creo que Europa en ese sentido muestra al mundo que tiene capacidad de influencia, que se toman en serio sus normativas y que pueden influir en otros. Para, en el fondo, compartir la riqueza e implementar el rule of law también dentro de las compañías. Bueno, estarán de acuerdo conmigo en que ha sido un verdadero privilegio compartir este diálogo con Rosario Silva, Daniel Calleja, Javier Cremades. Javier Cremades, además de regalarnos esta obra, enhorabuena de nuevo, enhorabuena, editor, Joan Tarriga, por este libro. La verdad es que también nos ha regalado esta inspiradora discusión, debate sobre un aspecto tan relevante, ¿no? Y pensaba, ¿y cómo cierro esto?, ¿no? Entonces he pensado, vamos al libro, ¿no? Entonces, si me lo permiten, me voy a poner un poco constitucionalista. Voy a la página 47 del libro, luego pueden adquirir el libro, ha venido un librero que se lo puede vender y además Javier ha sido tan amable de que va a estar después disponible para firmar los libros, ¿no? Pero quería ir a la página 47 y leer el primer párrafo. Si la Constitución es ese baúl donde las sociedades consagran, conservan y protegen su mayor tesoro, el de las reglas del juego de la convivencia, la desconstitucionalización es un falseamiento del Estado de Derecho que representa el asalto con vocación de saqueo de esas normas jurídicas que garantizan la convivencia libre y pacífica de los individuos. Vuelvo a las palabras al principio de ese diálogo, ¿no? Para concluir destacando la necesidad de vigilancia, compromiso e implicación por parte de todos en la defensa del Estado de Derecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias.